Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Prosiguiendo con la clase del curso de análisis de procesos biológicos y químicos en el ser humano, vamos a tocar el tema de la célula. Yo sé que ustedes tienen un concepto, también conocen ciertas características de la célula, porque todos los hemos llevado, ¿no? Cuando hemos estado en el colegio en la época escolar. En caso de acá vamos a reforzar este conocimiento porque todo profesional de salud, como estamos ligados a un ser vivo, ¿no? Tenemos que tratar a un ser vivo, tenemos que conocer, ¿no? La unidad fundamental de todo ser vivo, que es la célula. Y recordar también de que farmacia, como está, no en su campo relacionado al uso de medicamentos, recordar que estos medicamentos actúan a nivel celular, ¿no? A nivel de moléculas. Por eso siempre es bueno, ¿no? Recordarlos, reforzarlos, ¿no? Así que empecemos la clase, la célula. Bueno, dándole un concepto, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿sí? Como mínimo es una, ¿sí? O más, ¿ya? Su tamaño es muy pequeño, por lo que se requiere para el estudio de aparatos especializados como el microscopio, porque nosotros a simple vista con el ojo no lo podemos ver. Así que necesitamos, ¿no? De esos aparatos para que podamos ver no solamente células, hasta átomos podemos llegar a ver, ¿no? Dependiendo del tipo de microscopio, ¿sí? Sus formas de las células son muy variadas, dependen del trabajo que realicen. ¿Ya? También en un ser vivo, que es unidad fundamental de la célula, también está constituido por órganos, por tejidos, y dependiendo de la función, esta varía, ¿no? Cada célula. Eh, ¿Cómo se estudian las células? ¿No? Como les había dicho, se necesitan del microscopio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la microscopía óptica, o sea, a nivel microscópico, ver, ¿no? Las células. Ahí tenemos un microscopio óptico, ¿sí? Ya vamos a tener tal vez la oportunidad de realizarlo en laboratorio. Este microscopio óptico, por ejemplo, nos va a distinguir dos tipos de células en el caso de las bacterias, ¿no? Cuando nosotros hacemos la tinción Gram, ¿no? Dos bacterias, las bacterias gram positivos y las bacterias gram negativo. En ese caso, si nosotros hacemos este procedimiento de la tinción gram y lo sometemos al microscopio, vamos a ver si es que esta tinción ha sido negativo, nos va a dar un color medio rosado, como ven en la figura izquierda, ¿no? Pero si es que esta bacteria nos da una tinción positiva, son bacterias gram positivo, nos va a dar un color violeta, como ven en el gráfico derecho. ¿Sí? Aunque no crean, se ve así en el microscopio. ¿Sí? Se ve así en el microscopio. Bueno, siguiendo, la microscopía electrónica de transmisión. Ahí tenemos un ejemplo. Es demasiado, ¿no? Grande, pero nos va a ayudar a determinar pequeñísimas moléculas incluso, siempre ligado a la computadora, porque a veces la computadora, esas electrónicas reflejan también lo que se está viendo. Mira, si utilizamos este aparato, podemos ver, ¿no? Una alga roja antes de formar su pared. ¿Sí? Y lo vamos a ver así, chicos. Ven ahí ciertas, ¿no? Estructuras filamentosas. Se ve diferenciada la parte externa con la parte interna, en la parte derecha e inferior. Dentro se ven los organelos. ¿Sí? Bueno, hay que ser especialista en biología celular para que nos detalle, ¿no? Exclusivamente cada órgano, porque así a veces simple vista no podemos distinguirlos cuáles son sus órganos, pero con la experiencia de que uno ve constantemente células, ¿no? A través del microscopio, aprende a distinguir ciertos organelos, ¿no? La microscopía electrónica de barrido, como ven en la figura izquierda, ¿no? Son transmitidas a través de una pantalla de una computadora, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el óvulo de un hámster, ¿ya? Con un espermatozoide. ¿Sí? Mira, lo podemos ver en 3D incluso. ¿Mm?
Abajo ponemos la criofractura del epitelio gástrico, ¿no? A través de una vista por microscopio de barrido. Ahí ustedes ven cómo se rompe, ¿no? La capa mucosa del estómago. Luego tenemos, miren acá, comparando los tipos de microscopio. Ahí tenemos un microscopio óptico, la que se usa clásicamente en un laboratorio. Luego tenemos microscopía de electrónico de transmisión. Miren ahí, tienen bastantes capas, ¿no? En la figura del medio. Tienen como 3 capas para que nosotros podamos determinar la diferenciación de ciertos órganos, organelos, características de un ser vivo unicelular, ¿no? Más específica. Y en el lado derecho tenemos la microscopía o el microscopio electrónico de barrido. Ese solamente se necesita una nada más, ¿no? Pero ojo, la ventaja de ahí en el lado derecho es que podemos tener un amplificador electrónico. O sea, ahí ya lo vamos a ver en 3D, en tridimensional, a través de una computadora, ¿no? Es para diferenciar nomás los tipos de microscopio. Bueno, la teoría celular. La teoría celular nos dice que los estudios realizados permiten establecer en el siglo XIX, disculpen, lo que se conoce como la teoría celular, que dice lo siguiente: todo ser vivo está formado por una o más células. 2. Las células es la más pequeña que tiene la vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Y 3. Toda célula procede de otra célula preexistente. ¿Sí? Para que se cree vida se necesita otra vida, ¿no? Porque se hace a través de la reproducción, división de los cromosomas. Más que todo una copia y se divide la célula, ¿no? Y por último, el material hereditario pasa de las células madres a las células hijas. Es como decir, imaginemos, nosotros estamos luchando contra el coronavirus y nosotros superamos el coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tengamos nuestros hijos, estos ya van a nacer con ese sistema inmunológico resistente a este virus. Por eso es de que se habla de herencia genética, ¿ya? Por eso es la importancia, ¿no?, de todo ser vivo, la supervivencia, la adaptación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta de que todo ser vivo necesita, ¿no?, de cumplir ciertas funciones, porque también si no, deja de existir. Entonces la célula, hablando en su estructura o composición, tenemos la membrana, que nos limita entre, ¿no?, la zona externa y la zona interna de la célula. El citoplasma es la zona donde contiene los orgánulos o organelos, ¿no? Y el núcleo, que controla la vida celular, es la que dirige a través de su ADN, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Fisiología de la célula, bueno, sus funciones de la célula: nutrición, relación y reproducción. Nutrición, pues necesita alimentarse para producir energía. Relación, necesita, por ejemplo, esos intercambios genéticos, ¿no?, para poder, ¿no?, tener la adaptación. Reproducción, para que sus, ¿no?, especie o familia siga existiendo. La estructura de la célula, ¿no?, es la estructura básica de una célula, ya más detallado, consta de, ¿no?, como habíamos nombrado, la membrana plasmática, una membrana que separa del medio externo, ¿no?, con el medio interno de la célula. Ahí tenemos todo ese filamento delgado, es la membrana plasmática. Luego tenemos el citoplasma. El citoplasma, ¿no?,
Es una solución acuosa en la que se lleva a cabo las reacciones metabólicas. Es donde están los organelos también. Por ejemplo, ahí, ¿no? Todo ese sitio, ¿ya? Interior es donde están los órganos, es el citoplasma. Luego tenemos el material genético. ¿Dónde se encuentra? Bueno, este material genético es ADN, ¿no? Y controla las funciones, pero ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el núcleo. Ahí tenemos el núcleo, ¿no? Y por último tenemos los orgánulos celulares, o también llamados organelos celulares. Estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. También son importantes porque van a cumplir ciertas funciones, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos una muestra de aparato de Golgi. No, ese es un ribosoma, disculpen. Ya vamos a ver más adelante estos orgánulos, ¿ya? Los vamos a detallar de cada una. Tipos de células, ¿no? Podemos encontrar dos tipos de células de seres vivos, ¿ya? La célula procariota, ahí tenemos, por ejemplo, una bacteria. Tienen bastantes, ¿no? Estructuras externas también, como vemos. Dice que el material genético del ADN está libre en el citoplasma, en el caso de las procariotas. No tiene núcleo, ¿sí? Solo posee orgánulos llamados ribosomas, porque estas son las encargadas de sintetizar, ¿no? O desnaturalizar proteínas. Es el tipo de célula que representan las bacterias, como les había dicho. Ahora tenemos las células eucariotas, ¿no? Ahí tenemos una célula, puede ser animal, vegetal. Su característica es que el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma un núcleo. Y ese núcleo tiene nucleolo, ¿no? También posee un gran número de organelos, ¿ya? Que habíamos dicho ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, etc. En este tipo de células se representan el resto de los seres vivos, ¿sí? A excepción de la bacteria, como le he dicho, que es una procariota. Bueno, ahí tenemos una célula procariota, tiene membrana, lo que se le caracteriza es porque tiene una pared celular. Puede tener fimbrias o puede tener flagelos para sus movimientos o trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Tipo de célula eucariota. Ahí tenemos una célula como la que tenemos nosotros, que es más compleja, tienes más organelos, tiene retículo endoplasmático, ribosoma, microfilamentos, microtúbulos, aparato de Golgi, el núcleo, lisosomas, vacuolas, centriolos, mitocondrias. Los centriolos tienen una función importante en la reproducción celular, ¿ya? En este caso es una célula animal, ¿no? Ahí tenemos ahora una célula eucarioto vegetal. La diferencia, bueno, pueden variar en unos cuantos organelos, pero esta se caracteriza porque tiene pared celular, ¿ya? Esta pared celular le da rigidez. Por ejemplo, si ustedes se meten al mar y llegan a profundidades, por presión, ustedes van a morir. Pero si una planta lo pones de ahí, no va a morir, porque su pared es tan dura que va a soportar esas presiones, ¿no?, que existen ahí. Es ventajoso tener esa pared celular. Bueno, acá ciertas características entre las células eucariotas y procariotas, ¿no? Por su estructura se distinguen dos tipos, las procariotas y eucariotas. Las procariotas, por ejemplo, son muy primitivas. Existen más de 3.500 millones de años. Muy simples, apenas tienen estructuras en su interior. No tienen núcleo. Y su único cromosoma es un ADN circular. En cambio, para aclarar, son procariotas, entre otras, ¿no?, las bacterias y las cianofisias, ¿no?
En caso de las eucariotas, células más mejoradas, tienen una característica especial, que son más evolucionadas, ¿ya? Aparecieron hace 1500 millones de años. Ojo, después de las procariotas. Son más complejas porque presentan más organelos, tienen núcleo y el ADN está asociado a proteínas, en la cual son varios cromosomas también. Las células características del resto de los organismos unicelulares y pluricelulares, ¿no? Tenemos también los animales y vegetales, ya presentan estas, ¿no?, células eucariotas. Hay que distinguir, hay que darle una importancia entre estas células procariotas y eucariotas. La célula es la unidad fundamental de todo organismo viviente. Aunque no crean, las procariotas se juntan, ¿no?, en forma de cadenas, estanfilos o en forma de estreptos, ¿sí?, en caso de las bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una célula procariota, en este caso tenemos bacilos, ¿ya? Y luego tenemos los eucariotas, en este caso glóbulos rojos, ¿no? Ahora vamos a ver los orgánulos de una célula o los organelos de una célula, ¿ya? Vamos a ver. Primero vamos a hablar de la membrana celular, ¿ya? La membrana celular tiene una característica primordial, ¿no? Vamos a ver ahora. Como está en contacto con la zona externa y la zona interna, estas van a ayudar a el intercambio, ¿no?, de sustancias, ya, moléculas. Dice que es la envoltura exterior de la célula formada por una doble capa de fosfolípidos en la que se hallan moléculas de proteína, ¿no? Ahí tenemos una capa de proteínas y doble capa de fosfolípidos. Lípidos que están unidos a fósforo, ¿no? Tienen un comportamiento selectivo al paso de iones y moléculas sencillas y complejas. He aquí el detalle de que estas también tienen una importancia con respecto a los medicamentos, porque los medicamentos tienen que pasar las membranas. Hay algunos medicamentos que actúan a través de receptores, pero igual, ¿no?, tienen que pasar por esta membrana si quieren llegar al interior de una célula y producir un efecto. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro organelo, que es el citoplasma. Ya les hemos dicho que el citoplasma es la parte, ¿no?, interna de la célula, en la cual contiene todos los organelos, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos todo lo que está dentro de la célula, es el citoplasma, en la parte azul. Y el núcleo, como vemos ahí marcadito negrito, y ese puntito negro que vemos ahí, grande, como un lunar, ese es el nucleolo, ¿ya? Ya que el citoplasma es el contenido celular que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Está constituido por sistemas de membranas, organelos celulares y sustancias solubles en agua. Luego vamos a ver el citoesqueleto. El citoesqueleto les vamos a decir que es como pequeños músculos, son como mallas, que una de sus características y importante función es el movimiento. Ahí vemos como esas telarañas, ¿ya? El citoesqueleto celular consiste, ¿no?, en una malla tridimensional de filamentos proteicos, cuyas principales funciones son proporcionar el soporte estructural para la membrana plasmática y sus orgánulos celulares, ¿no? También ser el responsable del movimiento intracelular de los organelos y otros componentes del citosol. Ya hay que tener en cuenta que interiormente va a dar movimiento a sus propios organelos.
Luego vamos a ver el retículo endoplasmático. En este caso vamos a tener dos tipos, ¿no? El rugoso y el liso, ¿ya? Ahí tenemos la diferenciación, ¿no? Del retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué rugoso? Porque está unido a un ribosoma, ¿ya? Son conjuntos de sáculos aplanados y conductos tubulares en comunicación entre dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que está formado por una serie de sáculos aplanados a lo que adosan externamente gran número de ribosomas. Recuerden eso, los rugosos. Está en contacto con la envoltura nuclear, que es una parte especializada de este retículo, ¿no? Para sintetizar proteínas. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Está formado por una serie de sáculos tubuliformes carentes de ribosomas, ¿no? Imaginemos conductos como mangueras. Ahí tenemos. Luego vamos a ver el aparato de Golgi, como gusten ya pronunciarlo. Ahí tiene, ¿no? El aparato de Golgi. Dice que este organelo está formado por grupos de sáculos aplanados y apilados que rodean a los centriolos en la periferia de los sáculos que producen, ¿no? Estrangulación. Vesículas de almacenamientos diversos. Acá se almacenan ciertos materiales. En resumen, podemos decir que el aparato de Golgi se encarga de dirigir el tráfico de macromoléculas, ¿sí? Las almacena porque no esté muy saturado. Luego vamos a ver las vacuolas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una vacuola. Son sáculos cuya principal misión es el almacenamiento. Proceden del engrosamiento de sáculos del retículo endoplasmático liso, aunque también proceden del aparato de Golgi, de las mitocondrias, de los plastos o de las invaginaciones de la membrana plasmática. Hay que recordar estos organelos también, que las proceden. Su misión es almacenar sustancias de reserva, como sales minerales, ácidos, proteínas. ¿Sí? Ahí tenemos uno, pero de arriba se nota mejor. Luego tenemos las mitocondrias. Estas mitocondrias, ¿no? Su función principal es producir energía, ¿sí? Son organelos de forma esférica, ovalada y ramificada de tamaño similar a muchas bacterias. Su función consiste en proporcionar la energía suficiente para mantener la vida de la célula, ya que sintetizan el ATP, llamado adenosín trifosfato. Están limitadas por dos membranas, ¿ya? La interior, en las cuales están plegadas hacia adentro, y la de forma de crestas y túbulos, ¿ya? Ahí tenemos el citoplasma. Acá es importante, ¿ya? Para algunos medicamentos, porque algunos se sintetizan ahí. Ribosomas. Bueno, tenemos dos subunidades. Estas dos subunidades van a formar un solo ribosoma ya ensamblado, ¿ya? En el caso de las bacterias, tienen diferentes subunidades, ¿ya? El caso de los animales tiene otras subunidades, no tiene las mismas subunidades, ¿ya? Ahí tenemos, los ribosomas tienen un tamaño tan pequeño que solo son visibles al microscopio electrónico. Su nombre se debe a la riqueza de ARN que los compone junto a proteínas. Son encargados de ensamblar las proteínas a partir de la información genética que les llega el ADN transcrita en forma de ARN mensajera, ¿no? Desde ahí van a llegar al ribosoma para que se pueda sintetizar, ¿no? Proteínas. Luego tenemos los lisosomas. Aquí tenemos un lisosoma, que es como una bolsa, digamos, que se puede introducir adentro ciertas sustancias. Dice que se encuentran flotando en el citoplasma, son vesículas esféricas, ¿ya? Estas van a contener bastantes enzimas, que una vez que una sustancia ingrese ahí,
a las lisosomas, ¿ya? Esta sustancia va a ser desnaturalizada, o sea, va a ser destruida prácticamente. Contienen alrededor de 50 enzimas, ¿no? Que son las sustancias que se necesita a la célula para realizar la digestión de los materiales que les llega del exterior, ¿no? O digerir parte de la propia célula, ¿ya? Que se han vuelto viejas o inservibles. Ahí tenemos la parte inferior, mirando a través de un microscopio. Ahora vamos a ver los centriolos. Bueno, los centriolos solo representan en células animales, ¿no? Posicionados en cualquier punto del núcleo o alrededor del núcleo. Los centriolos dice que son una pareja de estructuras, ¿no? Que forma parte del citoesqueleto. Su papel es repartir los cromosomas entre las células hijas durante el proceso de división celular. Y, por ejemplo, ahí tenemos, cuando la célula quiere dividirse, cada uno se va a una esquina y a las finales cada uno tiene la misma información que cuando se hace la reproducción celular. Y bueno, tenemos acá los cilios y flagelos, ¿ya? Como ven, son colitas, pero hay que distinguir estas dos. ¿Ya? Son prolongaciones que van a dar movimiento a la célula. Generalmente se caracteriza en el caso de las bacterias. Son cortas, ¿ya? Se les va a llamar cilios. Si son largas, se les va a llamar flagelos. Lo que nosotros vemos en el gráfico son flagelos, es una colita flagelada, ¿ya? Son los encargados de dar movimiento. Bueno, después vemos el cloroplasto, ¿ya? El cloroplasto son orgánulos típicos y exclusivos de las células vegetales, ¿no? Que poseen clorofila, ¿ya? Esta clorofila, por lo que es importante para la fotosíntesis, ¿no? Por ello, las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química, contenida de las moléculas de ATP, como las mitocondrias, también producen energía similar, ¿no? Pero en este caso son de las plantas. El núcleo, donde se lleva el material genético, la información de todos, ¿sí? Es el organelo principal de la célula para ser el portador del material genético. Está formado por membranas nucleares, ¿no? Nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Ya da aspecto esférico o lobulado. Su tamaño es proporcional al de la célula. Una sola célula puede salir un ser vivo pluricelular, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Por su material genético. Pues ese material genético tiene una información valiosa. Nos puede decir exactamente cuándo existió el hombre. Pero eso la ciencia lo está estudiando todavía. Luego tenemos los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas, en términos, significa cuerpos coloreados por la intensidad con la que se fijan, ¿ya?, determinados colorantes al ser teñidos para poder observarlos al microscopio, ¿ya? Son un componente del núcleo celular que solo aparece cuando la célula está en división, ya sea mitosis o meiosis. Esas dos, ¿no?, son procesos de reproducción o división celular. Tiene una estructura filiforme en forma de cadena literal, más o menos alargadas, en el caso de las eucariotas, ¿no?, y en forma de anillo circular cerrado en el caso de procariotas. Y estos compuestos están por ácidos nucleicos y proteínas, hay que recordar. Los cromosomas contienen el ácido acético. Disculpen, el ácido nucleico, ADN, que se le dice adenosín, ¿no? ¿Cómo se dice? Disculpen, el ADN,
¿no? Ya les voy a dejar la tarea, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y el ARN es ácido ribonucleico, ¿ya? Solo para hacerlo recordar. Ahí tenemos un cromosoma y sus partes. Por ejemplo, en la 1 tenemos el centrómero, la 2, que son los brazos, el 3, que es la cromatida, el 4, que es el telómero, el 5 es un satélite, y la 6 es la NOR, la zona de organizador nuclear, ¿ya? Bueno, chicos, he querido hacerlo muy corto esta vez para que no estén un poco estresados. Aparte, la información de la célula es solamente para hacerlos recordar, ¿ya? Que está compuesto la célula, ¿ya? Vamos a la siguiente clase ya a ver otro tema, pero posiblemente vamos a hacer clases en Google Meet, ¿ya? Pero ya es de acuerdo yo les voy a informar, ¿ya? Bueno, hasta ahora no tengo delegada porque la delegada anterior, por fuerza mayor, X motivos, ¿no? Dejó la institución, pero espero, ¿no? Que alguien pueda asumir ese reto. Bueno, vamos a ver. La otra semana o durante estos días les informo si vamos a hacer clases Zoom o ya viene su primer examen, aunque es muy poco, ¿sí? Pero ya vamos a ver. Antes de que ustedes den el primer examen, obviamente yo les voy a dar información. Yo creo que las diapositivas serían, ¿no? Pues bueno, eso lo vamos a hablar en el Google Meet, ¿no? En persona, en directo, ¿ya? Bueno, chicos, fue un gusto. Me despido. Bye.